No te metas con un santero, escrita por Cofradía de Brujas. Hay cosas en este mundo que carecen de toda explicación lógica, o que posiblemente y quizás sean señales del destino para sentar cabeza y dejar de lado la insolencia. Esto que les voy a contar me pasó hace muy poco. De hecho, fue a finales de diciembre de 2023. En primer lugar, debo decirles que trabajaba en una empresa donde todos se menosprecian y se odian entre sí, por lo que era impensable una convivencia navideña que no terminara sino en guerra mundial. El caso es que de muy mala gana fui con la jefa de recursos humanos al mercado de Sonora para comprar algunas cosas. Cabe mencionar que era de las personas que nunca creí en brujerías ni nada por el estilo. El caso es que me quise hacer el chistoso con un señor de edad avanzada, el cual amablemente me ofreció un trabajo para la buena suerte o algo así, a lo que sarcásticamente respondí, sí, claro, ¿cómo no? Mientras el señor se me quedó mirando mientras fumaba un puro y me seguía mirando divertido mientras se carcajeaba por lo bajo. Después del mercado, lo poco que recuerdo es asistir a la aburridísima fiesta de fin de año de la empresa, que por alguna extraña razón se le hizo a alguien una idea genial que éste se llevara a cabo en el aún más aburrido barrio chino. El caso es que la tan esperada ocasión resultó no ser tan decepcionante como yo esperaba. De hecho, hubo ligue inesperado y de menos el sorteo de regalos estuvo bastante bueno, pero como es de esperarse entre un montón de gente ebria, malhumorada, frustrada y que solamente esperan el momento indicado para estallar y sacar toda su ira, y lo peor de ellos mismos llegó. Inició con el momento de los reclamos, luego iniciaron las trifulcas y en un momento pasaron a los golpes. Del cielo comenzaron a llover botellas de ron, de tequila y vasos por todos lados. Casi siento pena por el espectáculo y sobre todo por el espantoso ridículo que hicieron todos. Y justo cuando pensé que esa noche sería mi noche de suerte, miré a mi pareja ocasional totalmente inconsciente, ahogada de borracha y tirada en un charco de su contenido estomacal. Para evitarme conflictos, me dije a mí mismo que era justo el momento de retirarme. Después de todo, la noche terminó siendo un desastre. Salí del restaurante y me dirigí caminando hacia Insurgentes para abordar el metro. Con suerte alcanzaría el último viaje para no usar el colectivo, que para quienes no sepan, en estas fechas, en las condiciones que iba y sobre todo a esas horas, era una invitación segura a ser robado. Iba caminando normalmente hasta que al parecer el aire me pegó demasiado y la borrachera me llegó de golpe. Muy desorientado y totalmente confundido, sentí que las últimas calles comenzaron a ponérseme bastante difíciles y a pesar de ser mi ruta cotidiana, pareciera que estuviera extraviado y dando vueltas en el mismo lugar. Por si eso no bastara, mis pies también se comenzaron a poner difíciles. Avanzaba 2 pasos y retrocedía otros 2. Caí en cuenta que estaba demasiado ebrio, cosa extraña pues no solía beber mucho. Incluso estoy seguro de que no había bebido al grado de estar en esas lamentables condiciones, pero finalmente la gravedad venció a mi cuerpo, al grado de caer, y la inercia me hizo azotar pesadamente de sentón sobre la banqueta. Intenté incorporarme varias veces, pero definitivamente ya no me podía mantener de pie. Me rendí finalmente y terminé sentando en la acera hasta que sentí un terrible malestar estomacal e inmediatamente volví el estómago. Como pude, me hice hacia un costado para no ensuciarme. De verdad nunca me había pasado algo así, ni recuerdo haberme puesto tan mal, y luego las luces se me fueron y con ello estuve a punto de romperme la cara contra el filo de la banqueta. Pero sentí claramente como un par de manos amables me ayudaron a levantarme suavemente, e incluso la voz del buen samaritano auxiliándome para poder subir con seguridad al transporte colectivo y finalmente ayudándome a acomodarme suavemente en el asiento.
Nuevamente perdí el sentido de tiempo y espacio. Tengo vagos recuerdos de mí tratando de abrir la ventanilla del camión para que me pegara un poco de aire. En ese momento quedé inconsciente sobre el asiento del camión de pasajeros. Les juro por lo más sagrado que desconocí por completo el camino y pensaba que posiblemente estaba soñando, pero cuando reaccioné totalmente me di cuenta de que era verdad. No estaba ebrio, ni lo estaba soñando, pues no había bebido a ese grado. El caso fue que reaccioné entre sorprendido y asustado al ver que estaba en un descampado. Estaba totalmente perdido. He vivido en muchas colonias populares de la Ciudad de México y del Estado de México, y les juro que conozco cómo están conformadas. Casi todas ellas son iguales. Algunas personas usan de esas láminas de cartón oscuras en el caso de las viviendas más humildes, pero estas casas eran diferentes. Me refiero a los materiales, las formas de las casas y el ambiente eran distintos, pesados, abrumadores. Para no parecer un demente, le dije al chofer: disculpe, me he pasado de mi bajada. Le pregunté que en dónde podría tomar el camión de vuelta para Insurgentes. Me dijo que me dejaría cerca. Después de unos minutos se detuvo en una esquina y me dice: camina 2 calles hacia allá. Le agradecí y me bajé del camión y juro por Dios que no escuché cuando se fue, pues nunca escuché el motor alejarse. El caso es que ahora el camión ya no estaba. Caminé en la dirección que me indicó y para colmo la maldita calle estaba totalmente a oscuras, desolada y vacía. Lo primero que pensé era que me asaltarían o incluso algo peor. Ese barrio se miraba sumamente peligroso y yo estaba completamente solo y perdido. Pero para mí buena fortuna, o al menos eso pensé en el momento. A unos metros hacia abajo se veía la tenue luz de una parada de colectivo justo en la esquina, por suerte con un techito y un asiento. Totalmente extenuado llegué como pude y me senté aún bastante asustado para esperar el colectivo de regreso a la ciudad. Pero a pesar de no ser muy de noche, algo comenzó a parecerme muy raro. Desde que bajé del camión no miré en ningún momento pasar a nadie, ninguna persona, ni a pie, ninguna motoneta, ningún auto, ni bicicleta. Lo más extraño de todo es que en este tipo de colonias siempre abundan los perros callejeros por montones y no había ninguno a la vista, ni se escuchaban los ladridos a lo lejos. Es común que cuando un extraño pase te ladre e inclusive te persigan, pero no había ni uno. Quienes vivan en colonias populares me entenderán, y eso fue lo que me comenzó a aterrar aún más. Juro por la memoria de mi padre que entre los sustos el no ver absolutamente a nadie, es decir, estaba literalmente solo en ese lugar, no había ni un solo ser viviente a mi alrededor. Y el hecho de darme cuenta de que a pesar de que había luces encendidas en las casas, no se escuchaba música o la televisión como es normal, ni la gente conversando o discutiendo, no se escuchaba absolutamente nada. Entré en pánico por un momento y quise gritar o echarme a correr, cuando de repente observé a lo lejos, sentado a un hombre fumando, que miraba fijamente en mi dirección. Honestamente estaba asustado y casi me infarto cuando comenzaron a sonar sonidos lejanos. Al inicio no percibía bien de qué se trataba. Finalmente pude darme cuenta de que eran tambores o algún instrumento de percusión que interpretaban una melodía muy rítmica y pegajosa. Los lapsos entre mi conciencia perturbada y una lucidez momentánea me comenzaron a traer vagos recuerdos de lo que había pasado durante ese día. Empecé a asimilar esa música rítmica de tambores que parecía venir del fondo de la calle y que a cada momento me envolvía. Esa tonada era atrayente, hipnótica. Luego recordé y volteé la mirada hacia donde había visto a ese sujeto fumando, pero al voltear a mirar donde estaba primero, no había nadie, se había esfumado. Esa música me relajaba en parte y al mismo tiempo me aterrorizaba. Ya la había escuchado antes, pero no recordaba dónde. Esos tambores acompañados ahora por unas voces que a veces no parecían voces humanas, pues no cantaban ninguna palabra entendible o comprensible
para mi ahora frágil mentalidad. Cuando repentinamente comencé a percibir nombres como Elegua, Oshun, Yemayá y Shango, y repentinamente el anciano que había visto en el mercado de Sonora apareció sentado justo a mi lado, intenté levantarme y correr para alejarme de él, pero apenas di unos pasos. Nuevamente apareció frente a mí. El señor era afrodescendiente, de eso estoy seguro, y vestía ropas muy coloridas y muchos collares de cuentas de muchos colores. Me tomó del hombro y me sentó de nuevo en la banca. Al momento de intentar pronunciar palabra me pidió guardar silencio. Mientras que la música de fondo se hacía cada vez más intensa y se apoderaba totalmente de la atmósfera a mi alrededor, quise gritar cuando el sujeto amablemente comenzó a hablar. Hizo un espacio entre nosotros y tiró una especie de conchas o caracoles que inmediatamente interpretó para mí. Me dijo que el hecho de no creer en algo no me da el derecho de burlarme o de despreciar las creencias de los demás, especialmente cuando esas personas tratan de ayudarte sin mediar ni media palabra con él. Me dijo todo acerca de la fiesta, acerca de la trifulca que se armó, acerca de los detalles sucios y más vergonzosos de todas las personas que trabajaban conmigo. Me dijo mi nombre completo, dirección, absolutamente todo, hasta mis alergias, incluso lo que comí y bebí ese día y todo cuanto había pasado hasta ese momento, sin omitir ni el más pequeño detalle. Eso ya me estaba aterrando de verdad. El viejo le dio una gran calada a su enorme cigarro de hoja y me echó el humo, mientras la música sonaba más fuerte y mucho más frenéticamente. Luego el sujeto extendió una pulsera de color rojo y negro y me dijo que eso me ayudaría, pero debía creer y dejar de insultar lo que no creo y lo que no conozco. Nuevamente me recalcó que el no creer en algo no significa que pueda o tenga derecho de burlarme o menospreciarlo. Y fue en ese momento que comprendí que la santería no es un juego y que la magia es real. Me pidió que dejara de lado esa nefasta y negativa actitud, que no es bueno ofender a las personas y mucho menos algo que se pueda menospreciar o tomar a la ligera. Cuando le pregunté por qué estaba yo en ese lugar, me dijo que necesitaba una pequeña lección de humildad. El lugar donde estábamos era algo que él llamó el otro lado o el astral. Finalmente comprendí que el anciano tenía razón. Honestamente me había portado como un imbécil con él y me había burlado no solo de sus creencias, sino que había despreciado y menospreciado su ayuda. Comprendí que no es recomendable meterse con un santero, por lo que le pedí disculpas al Señor y le dije entre lágrimas que había aprendido mi lección y que juraba que no volvería a pasar. El Señor me dijo, te creo, y se retiró por la calle hasta perderse entre las sombras de la noche. La verdad, no tengo nociones de cuánto tiempo tardó el colectivo en llegar, pero puedo asegurarles que el tiempo que pasé en ese extraño lugar se me hizo eterno. El autobús partió y la gente comenzó a subir. No podía creer, pero al ver mi reloj no habían pasado ni 10 minutos en un lapso que se me hicieron horas. Al voltear hacia la ventanilla, pude ver que estaba de nuevo en mi ciudad, aunque en ningún momento dejaron de sonar los cantos y los tambores. El caso es que renuncié a esa empresa y me conseguí un mejor empleo, y el ambiente es armonioso y agradable. La pulsera todavía la tengo en señal de lo que pasó fue cierto, aunque realmente no sé dónde estuve esos 10 minutos que se hicieron eternos. Quizás ese es el lugar de donde vienen los brujos, no lo sé, pero lo que sí sé es que nunca volveré a meterme con un santero, eso lo juro, ya que esa religión es de respeto.